historia del río nos muestra, la historia del río desde principios del siglo pasado, nos muestra que las grandes bajantes del río se han dado siempre como una sucesión de años. Las bajantes extraordinarias nunca se han producido en un año aislado, siempre se han producido como 2, 3 o a veces hasta 4 años consecutivos. Por ejemplo, la última situación de bajante muy importante que se dio en nuestra zona hace 50 años, se dio en los años 68, 69, 70. O sea, tuvimos 4 años y hasta 71 también fue un año relativamente bajo, digamos, ¿no? La bajante más extraordinaria registrada en la historia del río corresponde a los años 43, 44, 45, también se dio como una sucesión de años, y anteriormente hay también otros ejemplos en los años 16, 17, en los años 25, 26 y demás. A propósito de este comentario, recientemente ha sido publicado el tercer tomo de la Universidad del Río Paraná en su tramo medio, donde hemos escrito un capítulo sobre todo el análisis de las bajantes y los bajantes, los caudales y los niveles mínimos, digamos que puede ser de interés para aquel que le interese conocer la historia con la que se han producido estas bajantes. Ahora bien, en estos momentos hay una situación que además era previsible. El sistema de alerta del Instituto Nacional del Agua en sus partes periódicos que emite estaba anticipando que esta situación se podía presentar. Y al respecto, el Instituto Nacional del Agua emite 2 tipos de alertas o de pronósticos y demás. Uno son los pronósticos a corto plazo. Los pronósticos a corto plazo se basan fundamentalmente en las lluvias y en los niveles que se producen aguas arriba en la semana anterior o en los 15 días anteriores, y entonces pronostican cuáles son los niveles esperados en nuestra zona a una semana, 10 días aproximadamente. Perdón, Carlos, ¿y qué dicen estos pronósticos para Santa Fe? Estos pronósticos para Santa Fe estaban anunciando valores cercanos al cero, e inclusive se han dado valores menores que los pronosticados, porque en el día de hoy hay un nivel mínimo en Santa Fe de 9 centímetros negativos, ¿no? En Rosario son 15 centímetros negativos. En Santa Fe, además, se dio un salto relativamente, hablando de los niveles del río, digamos, ¿no? Del orden de más de 20 centímetros del día anterior, y esa manifestación se repercute o se vuelve a producir luego en Rosario con 2 o 3 días posteriores, digamos. O sea que los próximos días se podría notar esta bajante que tuvimos acá en Rosario. En Rosario. Esos son los pronósticos a corto plazo, que a su vez pueden ser modificados a veces, tanto por efecto de viento como efectos de lluvias locales, o como efectos a veces de la situación de la marea astronómica, que estando los niveles tan bajos en Rosario aún puede tener incidencia.